En 4 años, El Salvador es otro país. Eso no lo puede negar nadie, ni siquiera la oposición. Hemos tenido que trabajar muy duro para llegar hasta acá. No tengo que repetir la historia porque los salvadoreños la conocen bien. Saben de primera mano cómo es vivir en un país controlado por terroristas, sin libertad, sin esperanza, sin nada. El Salvador ha experimentado grandes transformaciones desde que Nayib Bukele asumió la presidencia en el año 2019. Durante su mandato ha implementado políticas fiscales disruptivas como lo es la adopción del Bitcoin como moneda de curso local y un enfoque agresivo en la seguridad pública. Estas decisiones han dividido a la opinión pública, con algunos celebrando su enfoque innovador y otros cuestionando los riesgos sociales y económicos. En esta presentación exploraremos el impacto social de las políticas fiscales adoptadas por El Salvador, enfocándonos en las siguientes áreas clave: la inclusión financiera, el mercado laboral, la seguridad pública y el impacto de la deuda pública. Evaluaremos cómo estas políticas han afectado a la sociedad y a la economía del país. Impacto en la inclusión financiera. Para desarrollar este punto tenemos el Bitcoin como moneda oficial. Para el año 2021, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal junto al dólar estadounidense, un movimiento que sorprendió al mundo y colocó al país en el foco de la atención internacional. La medida fue vista como una estrategia audaz para atraer inversiones extranjeras y posicionar a El Salvador como un referente en el ámbito de las tecnologías financieras. El gobierno de Nayib Bukele justificó esta decisión como una forma de impulsar la inclusión financiera en un país donde más del 70% de la población no tenía acceso a servicios bancarios formales. La adopción del Bitcoin prometía proporcionar a estas personas una herramienta financiera moderna que permitiera realizar transacciones sin necesidad de intermediarios tradicionales, así como ahorrar y recibir pagos de una manera mucho más eficiente. La adopción del Bitcoin también buscaba abordar el elevado costo de las remesas, una fuente de ingreso crucial para muchas familias salvadoreñas y que representa aproximadamente el 24% del PIB del país. Con el uso del Bitcoin, el gobierno esperaba reducir los costos de las transferencias de dinero desde el extranjero, eliminando comisiones impuestas por intermediarios financieros y facilitando la llegada de más dinero directamente a los hogares. Aunque la adopción del Bitcoin en El Salvador ha sido presentada como un paso innovador hacia la inclusión financiera, los resultados han sido desiguales. La medida ha logrado atraer la atención internacional y ha incentivado algunas inversiones y el turismo digital, pero el uso generalizado de la criptomoneda como herramienta de inclusión financiera se ha visto limitado por la volatilidad, la falta de infraestructura y el escepticismo de la población. Si bien algunos sectores han aprovechado los beneficios de la nueva política, muchos salvadoreños aún prefieren el dólar y los métodos tradicionales, lo que cuestiona la efectividad de esta medida para lograr un impacto amplio y sostenible en la inclusión financiera. Aunque la adopción del Bitcoin en El Salvador ha sido presentada como un paso innovador hacia la inclusión financiera, los resultados han sido desiguales. La medida ha logrado atraer la atención internacional y ha incentivado algunas inversiones y el turismo digital, pero el uso generalizado de la criptomoneda como herramienta de inclusión financiera se ha visto limitado por la volatilidad, la falta de infraestructura y el escepticismo de la población. Si bien algunos sectores han aprovechado los beneficios de la nueva política, muchos salvadoreños aún prefieren el dólar y los métodos tradicionales, lo que cuestiona la efectividad de esta medida para lograr un impacto amplio y sostenible en la inclusión financiera. Como siguiente punto tenemos el mercado laboral y la desigualdad de género. A pesar de los esfuerzos por mejorar la equidad social, las mujeres en El Salvador siguen enfrentando importantes desigualdades en el mercado laboral. Para el año 2023, según la fuente Index, la tasa de participación femenina en la fuerza laboral fue del 46.1% en comparación con el 76.5% de los hombres. Esta disparidad refleja una brecha de género en términos de salarios, accesos a puestos de alta jerarquía y dificultades para equilibrar la vida laboral y la vida familiar. Desigualdad en el acceso a servicios financieros. Aunque las políticas fiscales intentan mejorar el acceso a servicios financieros, los datos muestran que las mujeres tienen menos accesos a cuentas bancarias que los hombres. Solo el 29% de las mujeres tienen una cuenta bancaria comparado con el 36% de los hombres, lo que pone de manifiesto las barreras adicionales que enfrentan las mujeres para acceder a servicios financieros. Factores que contribuyen a la desigualdad.
Las causas de esta desigualdad son multifacéticas. Por un lado, las normas culturales y sociales tradicionales tienden a limitar las oportunidades económicas de las mujeres, relegándolas en muchas ocasiones a roles de cuidados o trabajos informales con bajos ingresos. Estos trabajos, al ser en su mayoría no registrados, hacen difícil que las mujeres puedan acceder a servicios financieros formales, como cuentas bancarias, préstamos o créditos, lo que a su vez limita las posibilidades de crecimiento económico y empoderamiento. Además, la falta de políticas fiscales específicas para abordar la desigualdad de género en el acceso financiero contribuye a perpetuar estas brechas. Aunque las iniciativas de inclusión financiera han intentado llegar a más personas, estas no siempre han sido diseñadas con una perspectiva de género que tome en cuenta las necesidades y desafíos únicos que enfrentan las mujeres. Por ejemplo, la falta de programas de educación financiera adaptados y accesibles para mujeres rurales o de bajos recursos limita su capacidad para aprovechar las herramientas financieras existentes. El mercado laboral y su relación con las políticas fiscales. Impacto de las políticas fiscales en la productividad. Las políticas fiscales, aunque orientadas a reducir la criminalidad y fomentar la inversión, también deben abordar los problemas estructurales del mercado laboral. La falta de una oferta laboral adecuada y la baja calidad del empleo afectan la productividad, lo que limita el crecimiento económico sostenible. La implementación de medidas fiscales para mejorar el acceso a servicios básicos como lo son la salud y la educación son esenciales para abordar estas deficiencias. Iniciativas de seguridad pública. Política de seguridad y encarcelamiento masivo. Una de las políticas más polémicas del gobierno de Bukele ha sido la implementación de medidas de seguridad agresivas, como lo son el encarcelamiento masivo de pandilleros, conocido como el Plan de Control Territorial. El gobierno ha argumentado que este enfoque ha ayudado a reducir las tasas de criminalidad, lo que mejora el clima de inversión y permite un crecimiento económico más estable. Sin embargo, estas medidas también han generado preocupaciones sobre los derechos humanos y la sostenibilidad social, ya que los costos del encarcelamiento masivo y la reinserción social de los presos son elevados. Impacto en el turismo y la inversión. El incremento en la seguridad ha jugado un papel crucial en el desarrollo del sector turístico en El Salvador, generando lo que muchos han llamado el boom del turismo. Este aumento en la percepción de seguridad ha transformado la imagen del país en la comunidad internacional, atrayendo a turistas de diferentes partes del mundo que buscan explorar sus playas, sitios arqueológicos y otras atracciones naturales. La ministra del Turismo ha destacado que la mejora en la seguridad ha sido fundamental para captar inversiones en infraestructura hotelera, en transporte y servicios turísticos, impulsando un círculo virtuoso que fortalece la economía. Las inversiones extranjeras y locales en el sector turístico no solo generan empleos directos en áreas como hostelería y la restauración, sino que también fomentan empleos indirectos en sectores relacionados como la artesanía, la agricultura y el comercio. Esto contribuye a una diversificación económica que beneficia tanto a las comunidades urbanas como rurales. No obstante, es importante señalar que para que este crecimiento sea sostenible a largo plazo, es necesario seguir invirtiendo en infraestructura turística y en programas de capacitación laboral que permiten a los salvadoreños beneficiarse plenamente de las oportunidades generadas por este auge. Además, el gobierno deberá equilibrar el mantenimiento de políticas de seguridad con el respeto a los derechos humanos para garantizar una imagen positiva y estable que continúe atrayendo a turistas e inversionistas. La deuda pública es considerada uno de los mayores desafíos fiscales que presenta El Salvador. El mayor gasto público, que fue un incremento del 12.3%, hizo subir el déficit fiscal al 4.7% del PIB. La deuda pública alcanzó un máximo del 84.9% del PIB del país y los márgenes soberanos se mantuvieron altos, dando como resultado el riesgo a la insostenibilidad de estas políticas fiscales y a la dependencia del financiamiento externo. Este aumento de la deuda pública es un problema para la población debido a que limita los recursos disponibles para programas sociales. Y para financiar sus políticas fiscales, El Salvador ha recurrido a préstamos internacionales, especialmente hablando del Fondo Monetario Internacional y de otras instituciones que son multilaterales. El riesgo de insostenibilidad de esta deuda y la dependencia del financiamiento externo podrían comprometer la capacidad del país para responder a futuras crisis económicas o desastres naturales, lo que es una preocupación a nivel internacional y nacional. Las políticas fiscales orientadas hacia la consolidación de la deuda han llevado a recortes en gastos sociales
y limitan las inversiones en infraestructura y desarrollo a largo plazo. El aumento de la deuda limita los recursos disponibles para financiar programas sociales, como lo son salud, educación y pensiones. El Fondo Monetario Internacional, viendo todo esto, ha instado al gobierno a adoptar medidas de consolidación fiscal, lo que implica reducir el gasto público no esencial y aumentar los ingresos fiscales. Todo esto para garantizar la estabilidad económica a largo plazo. Asimismo, el buen manejo de la deuda pública va a dar indicios de la capacidad de una economía sana. El ajuste más reciente del Código Fiscal se produce después de que El Salvador eliminara todos los impuestos relacionados con la innovación tecnológica en abril del año 2023. El país aprobó una ley para eliminar efectivamente los impuestos sobre la renta, la propiedad y las ganancias de capital en las innovaciones tecnológicas. Algunos de ellos se conocen como la programación del software, la codificación, las aplicaciones y el desarrollo de la inteligencia artificial, así como la fabricación de hardware de comunicación y computación. De esta forma también se trabajó en el año 2023 una iniciativa que pretende eximir de impuestos al ingreso de los bienes a aquellos compatriotas que deciden regresar a radicarse en El Salvador o a iniciar un tipo de negocio que pueda beneficiarse dentro del país. La otra busca facilitar los trámites para que puedan abrir cuentas bancarias en el territorio nacional. La clave para disminuir el impacto social de las políticas fiscales en El Salvador será equilibrar el crecimiento económico con la estabilidad fiscal. Y a su vez, esto también debe aplicarse en la inclusión social. A lo largo de este video podemos entender que, en conclusión, las políticas fiscales implementadas en El Salvador entre el año 2019 y el año 2024 han afectado y han tenido un impacto significativo en la estructura social y económica del país. Si bien algunas medidas han promovido la inclusión financiera y también han mejorado la seguridad social, los altos costos fiscales y la dependencia de la deuda internacional plantean desafíos importantes. Estas políticas representan un avance en algunos aspectos, pero también suponen riesgos que podrían afectar el desarrollo sostenible a largo plazo. Esto porque a medida que El Salvador sigue desarrollando su estrategia fiscal, será crucial encontrar un equilibrio que permita sostener las inversiones en seguridad y tecnología sin comprometer la estabilidad fiscal ni los servicios sociales básicos. El ajuste más reciente del Código Fiscal se produce después de que El Salvador eliminara todos los impuestos relacionados con la innovación tecnológica en abril del año 2023. El país aprobó una ley para eliminar efectivamente los impuestos sobre la renta, la propiedad y las ganancias de capital en las innovaciones tecnológicas. Algunos de ellos se conocen como la programación del software, la codificación, las aplicaciones y el desarrollo de la inteligencia artificial, así como la fabricación de hardware de comunicación y computación. De esta forma también se trabajó en el año 2023 una iniciativa que pretende eximir de impuestos al ingreso de los bienes a aquellos compatriotas que deciden regresar a radicarse en El Salvador o a iniciar un tipo de negocio que pueda beneficiarse dentro del país. La otra busca facilitar los trámites para que puedan abrir cuentas bancarias en el territorio nacional. La clave para disminuir el impacto social de las políticas fiscales en El Salvador será equilibrar el crecimiento económico con la estabilidad fiscal. Y a su vez, esto también debe aplicarse en la inclusión social.